¡Hey! Dios te bendiga grandísimamente. Aquí tu amigo cristiano Rodrigo Benino para todas las naciones del mundo entero. Hoy vengo a hablar de un tema que me está preocupando enormemente. Y es todo lo que profetiza la Sagrada Escritura en los postreros días. Dicen de que muchos apostatarían en la fe y que aparecerían falsos profetas en que engañarán a mucha gente. Y la verdad, yo, pues, como soy un cristiano de verdad, yo leo la palabra. De hecho, aquí tengo la Biblia. Acá, la Biblia. Yo oro todos los días. Oro en la mañana, oro en el almuerzo. De hecho, después de este video corto que haré, voy a orar un poco por todos ustedes y voy a leer la palabra de Dios. Yo leo la palabra, yo oro, y si Dios quiere, pues yo predico en mi sector, en mi condominio, ¿vale? Entonces, yo amo mucho a mis hermanos en la fe, pero me duele mucho ver que algunos están siendo engañados con falsas doctrinas de demonios, de espíritus engañadores. Espérenme un poco. Pues eso, me lastima mucho ver a mis hermanos en la fe siendo engañados, siendo burlados, engañados grandemente por falsos maestros y falsas doctrinas demoníacas. Así que hoy vengo a hacer unas cuantas cosas. Vengo a decirles tres razones, de por qué el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia es bíblico. Para que ustedes puedan, para que ustedes sepan, para los que no leen la Biblia a menudo, pues puedan saberlo. Diré quién es el falso profeta, o mejor dicho, uno de los falsos profetas, uno de los falsos pastores de los últimos días. Diré tanto su canal como su nombre. Así que si después me borra del video, da igual porque ya el mensaje estará hecho. ¿Vale? Así que vamos a empezar con el tema. Primera razón de que el rapto de la iglesia o arrebatamiento es bíblico es que en Primera de Corintios, versículos 51 al 52 nos dice que nos revelarán un gran misterio y que aunque no todos muramos, muchos seremos transformados. Aquí lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Dice, por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados cuando suene la última trompeta. Será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán primero. Los muertos resucitarán como seres inmortales, y nosotros también seremos transformados. Entonces 1 de Corintios, versículo 51 al 52, creo, ¿eh? ¿Sí? Nos dice claramente, perdón, estoy un poco enfermo, nos dice claramente que aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados, y que los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados. Entonces, razón número uno de que el arrebatamiento es real. En 1 de Corintios 51 y 52 de que seremos transformados. Razón número 2. Motivo número 2 de por qué el rapto es bíblico. En Mateo 24 nos dice Jesús, si vamos a la palabra de Dios y buscamos Mateo 24,
Mateo 24. Acá dice: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, porque todo eso tiene que pasar. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores de parto. Aparecer aquí en Mateo 24, versículo 11, dice: aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el reino entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que Mateo 24 ya nos está advirtiendo de que en los postreros días, que en los últimos días aparecerán falsos profetas. Y yo he visto a un falso profeta en toda su regla. Yo he estado viendo en YouTube de que, bueno, he visto mucho, estoy suscrito a muchos canales de evangelistas, de pastores buenos, pastores correctos, que se dejan guiar por la palabra de Dios y no quitan coma, ni sacan punto, ni agregan, ni quitan nada, sino luego como yo, que pues yo, aunque no soy pastor, aunque no soy un evangelista, un predicador, soy un cristiano y sigo las palabras de Dios al cual de la letra. Entonces, he visto muchos pastores buenos y correctos, pero he visto a uno que está en YouTube que tiene un canal llamado Shalom 123. Es un rabino, es un judío mexicano y que posiblemente muchos de ustedes conozcan. Después diré el nombre, ¿vale? Ahora vamos al tercer motivo, a la razón número 3 de que por qué el rapto de la iglesia o arrebatamiento es bíblico. En Mateo 24 se nos menciona también, aparte de que aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, nos menciona la lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiecen a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepa que el tiempo ya está cerca, a las puertas. En verdad les digo, esto lo dice Jesús, lo estoy leyendo acá, en Mateo 24. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y ahora muchos me estarán diciendo, hermano Rodrigo, ¿cómo tú sabes el día y la fecha? ¿Tú sabes el día y el año en que el Señor Jesús vendrá a por su iglesia? Al momento exacto en que pasará el arrebatamiento. Yo no les voy a mentir, no voy a desobedecer la palabra de Dios. Dios nos tiene prohibido saber el día y el año. Pero Dios nos permite ver el reloj profético de Dios, que es Israel. Israel siempre será el reloj profético de Dios. Aparte, las profecías de nación contra nación, reino contra reino, ya, y muchos de ustedes me estarán diciéndome ahora en los comentarios que siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, desastres naturales,
hambre, muerte, pestes. Sí, es verdad, el mundo ha pasado por muchas guerras y seguirá habiendo guerras y terremotos y todo eso como ustedes dicen. Pero lo que dice la palabra de Dios es que será como multiplicado, o sea, habrá más guerras, habrá más rumores de guerras, habrá más desastres, habrá más hambre, habrá más pestes. Como que nos dice que la magnitud y, y las secuencias, o mejor dicho, la frecuencia de las guerras será más grande que nunca. Y estamos en una época en que ya no hay bombas comunes, ya no hay bombas atómicas. Lo atómico ya pasó de moda. Ahora está lo que se llama las bombas nucleares. Y cuando vemos Mateo 24 de nación contra nación, reino contra reino, nos dice claramente de que China, el dragón rojo, o creo que es Corea, no sé, eso tengo que verlo mejor, pero dice que Corea del Norte va a invadir Taiwán en cualquier momento. Y eso podría producirse la tercera guerra mundial. Irán está atacando a Israel. De hecho, vi una noticia que no sé si es oficial o no, pero dicen de que Irán va a invadir Israel. Entonces, y Rusia está atacando a Ucrania todavía de los restos que les quedan. La pobre Ucrania ya no sé hasta dónde va a poder aguantar porque Rusia quiere exterminar a los ucranianos. Y Rusia ha estado amenazando a Estados Unidos y al Reino Unido diciendo, como lo vean, como vean que Estados Unidos esté transportando, no usando, no enviando, sino transportando, moviendo bombas y misiles nucleares a Europa, Rusia responderá. No sé de qué manera va a responder, no sé qué va a ser la acción de Putin, pero dice que responderá. Entonces, se nos avisa claramente de antemano que habrá nación contra nación y reino contra reino. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia nos menciona después. Acá dice, por lo que se refiere ese día y cuándo vendrá. Nadie sabe, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún ni siquiera el Hijo. O sea, ni siquiera Jesús ni los ángeles, sino solamente el Padre. Entonces, estén despiertos, porque nadie sabe a la hora a que ha de venir nuestro Señor. Ahora, muchos estarán diciendo, ¿qué tiene que ver esto con el falso profeta que descubriste y que nos quieres mandar? Pues mucho. ¿Por qué? Porque él está diciéndole a los cristianos y a los hermanos de la fe, a las personas que aún se podrían salvar si leen la palabra de Dios, que el arrebatamiento no va a pasar. Está diciendo de que la iglesia de Cristo se va a quedar en la gran tribulación. Tercer motivo de que el arrebatamiento pasará. En Mateo 24 nos menciona, por eso, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén boliendo trigo, una será llevada y la otra dejada. Eso quiere decir de que uno fue llevado, o sea, uno se fue arrebatado y otro dejado atrás. Y que una mujer se fue arrebatada y otra dejada atrás. Entonces, que te vengan a decirte a ti de que el arrebatamiento no es bíblico, está mintiendo. Está mintiendo grandemente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Mateo 24 nos menciona claramente de que el arrebatamiento es inminente y que va a pasar en cualquier momento. Aparte, que no solo en Mateo 24 mencionan estas cosas,
sino en dos libros distintos de la Biblia, sino en Marcos y en Lucas. Perrito, ¿usted lava? O sea... Oye, ¿esto que está aquí? Estoy grabando, abuela. ¿Ah? Ay, abuela. Es por eso de que creo de que el arrebatamiento va a pasar. Y va a pasar. Nos menciona en Mateo 24, en Marcos y en Lucas, en 3 libros diferentes de la Biblia. En 3 libros diferentes de la Biblia. Significa que lo recalcan bien. Además, otros motivos que aparecen en la historia bíblica es la destrucción de Sodoma y Gomorra y en la era antediluviana. Si Dios salvó a Lot de la lluvia y de fuego y azufre que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra, Dios salvó a Lot. Si Dios advirtió a Noé que hiciera un arca gigantesca, que se metiera él, su familia y animales en pareja de ambos sexos, Dios salvó a Noé. Dios salvó a Lot de la destrucción del mundo. Entonces, el arrebatamiento. Ahora la pregunta concisa. ¿El arrebatamiento es bíblico? Total y rotundamente sí. ¿Por qué Dios iba a dejar a su iglesia botada en la gran tribulación? Si Dios salvó a Lot, Dios salvó a Noé. Lo menciona en 3 libros de la Biblia. Y más en las historias bíblicas. O sea, todo el que te diga lo opuesto, de que no, el arrebatamiento no va a pasar, de que la iglesia de Cristo se va a quedar en la gran tribulación, todo lo que te digan esas cosas, no se han leído la Biblia. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Son falsas doctrinas. Por eso en Mateo 24 dice también, mirad que nadie os engañe, porque aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Entonces ahora, teniendo claro y diciendo, y ya dicho las razones de por qué el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, también conocido, es bíblico, les voy a mencionar el canal de este falso profeta de los últimos tiempos y su nombre. Y quizás muchos ya los conozcan, porque ya quizás tú sin querer lo estáis siguiendo, te pareció interesante, no te culpo, a mí igual me pareció interesante, decía astrología bíblica y todo, y me pareció muy interesantísimo, pero cuando me enteré de que no creen en el arrebatamiento, es una falsa doctrina, una doctrina de demonios. El canal de este rabino, porque es un rabino, es un judío mexicano, el canal de este rabino se llama Shalom 123. Y el nombre de este falso profeta que anuncia que el arrebatamiento no va a pasar y que no cree en él, y más que inculca a las personas que no creen en eso, el nombre de ese falso profeta de los últimos tiempos se llama Dr. Roé Palacios. Y ojo, no estoy diciendo que él es el falso profeta, que él es la segunda bestia del Apocalipsis, no. Pero es uno de los tantos falsos profetas de los últimos tiempos. Es uno de los falsos profetas que nos advierte Mateo 24, que muchos aparecerán y engañarán a muchos. ¿Vale? Repito, no estoy diciendo que sea el falso profeta, que sea la segunda bestia del Apocalipsis, el ayudante del anticristo. No estoy diciendo eso, no. Estoy diciendo, solo recalco, estoy diciendo que es uno de los tantos falsos maestros, falsos profetas que aparecerán en los últimos tiempos, que engañarán a muchas personas. Eso estoy diciendo. Así que,
¿Y por qué creo que es un falso profeta? Que es un falso maestro. Porque está hablando puras falsas doctrinas. Primero, no cree en el arrebatamiento de la iglesia cuando en la Biblia lo menciona en 3 libros diferentes. En Mateo 24 menciona el arrebatamiento. En Marcos también. En Lucas también. Y en serio dime, si no crees que Dios salvará al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, dime, ¿eso es bueno? ¿Eso es bueno? Te dejaste engañar. Te dejaste engañar por un espíritu engañador, por falsas doctrinas, por doctrinas demoníacas. Yo voy a orar por todos ustedes para que lean la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios y oren. Estén vigilantes, porque en cualquier momento esa trompeta sonará. Y todos los que han seguido a ese falso profeta, a ese falso maestro, que no creen en el arrebatamiento, tanto él como los que lo siguen y que no creen como él, se van a quedar en la gran tribulación. Pero yo creo ciertamente de que el Señor Jesús vendrá en cualquier momento a salvar a su iglesia. Tres razones de que el arrebatamiento es bíblico. Mateo 24 nos menciona de que la venida del Hijo del Hombre pasará como en los tiempos de Noé. Y que uno será llevado y que otro será dejado. Razón número 2 de que el arrebatamiento es bíblico. Lo menciona también en Marcos y en Lucas. Razón número 3. En las historias bíblicas siempre se nos muestra la destrucción de Dios que hace sobre el mundo, pero siempre hace avisar a los justos de la destrucción que Dios va a hacer en el mundo. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios salvó a Lot. En la destrucción del gran diluvio de la era antediluviana, Dios salvó a Noé. ¿Por qué Dios no va a salvar ahora? ¿Por qué Dios no salvaría ahora a la iglesia de Cristo? A los justos, a los puros, a los cristianos verdaderos. Yo les diré por qué. Porque todos esos son espíritus engañadores y falsas doctrinas. Doctrinas demoníacas, doctrinas de demonios, que quieren que a ustedes entren en confusión. Por eso dice Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Léanse la palabra de Dios, léanse la Biblia, léanse Mateo 24, Marcos, Lucas. Léanse también Génesis para que se enteren de la época antediluviana y de la época de Sodoma y Gomorra. Cómo Dios salvó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo Dios salvó a Noé del gran diluvio. Entonces, que vengan a decir falsos pastores, falsos maestros, que Cristo no levantará, no rescatará a su iglesia, está mintiendo, los está engañando, está diciéndole falsas doctrinas para que todos ustedes se queden en la gran tribulación. Léanse la Biblia, léanse las palabras de Dios y oren para que puedan abrir los ojos y despierten. Iglesia, despierten, porque la última trompeta en cualquier momento va a sonar. Y por culpa de esos falsos pastores, falsos profetas y falsos maestros, todos ustedes se quedarán en la gran tribulación por no creer en algo bíblico. Y a mí me duele mucho el corazón, sabiendo de que hermanos en la fe nos quedamos por culpa de falsos pastores. Pero a mí el diablo no me va a engañar, porque yo me he leído la Biblia 1,000 veces más y lo voy a seguir haciendo. Yo oro 1,000 veces más y lo seguiré haciendo hasta la venida del Señor. Ustedes sean
como quiere que sea el Señor Jesús. No se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe, porque la venida del Hijo del Hombre pasará como los tiempos de Noé. La gente comía y se casaban unos a otros. No se enteraban de nada hasta que llegó el diluvio y los destruyó a todos. Léanse las palabras de Dios, léanse la Biblia. Oren por ustedes, oren. Yo también oraré por ustedes para que abran los ojos. Aquí su amigo cristiano Rodrigo Merino. Para todas las naciones del mundo, les digo que Cristo viene muy pronto. Un gran Maranata y Shalom, Shalom.